de impuestos federales, entre otras causas. La competencia federal, en razón de la materia, es improrrogable a favor de la jurisdicción provincial. Es decir, es exclusiva y excluyente de los tribunales federales. A los jueces les corresponde declararla aún de oficio y en cualquier estado de la causa. Sigamos analizando el siguiente criterio de distribución de la competencia federal, en razón de las personas. A través de este criterio de distribución de la competencia federal, se busca asegurar la imparcialidad, asegurar la armonía nacional y las buenas relaciones internacionales. ¿Cuáles son las causas de competencia federal en razón de las personas? Aquellas en las cuales la nación o alguno de sus entes autárquicos, centralizados o descentralizados, sean parte. En estas causas en las cuales la nación o sus entes sean parte, la justicia federal, la competencia federal, es improrrogable, pero solo en aquellos supuestos en los cuales estén comprometidos los intereses patrimoniales o institucionales del Estado Nacional, o bien cuando se afecte la actividad pública estatal o esté comprometida su responsabilidad. Será prorrogable a favor de la justicia ordinaria cuando se trate de cuestiones de derecho privado común. Ejemplo, cuando el Banco Central de la Nación Argentina, que es una entidad autárquica de la nación, otorga un crédito a un particular y luego éste no paga y debe ejecutarlo. Esta causa puede ventilarse ante la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque se trata de una relación, si bien entre un ente autárquico y un particular, regidas por el derecho privado común, el derecho comercial. No se estarían afectando los intereses institucionales y patrimoniales del Estado. Bien, otra causal por la cual procede la competencia federal en razón de la materia es la intervención de un ciudadano extranjero en un proceso en contra de un ciudadano argentino, o viceversa, un ciudadano argentino interpone una demanda en contra de un ciudadano extranjero. También procede la competencia federal en razón de la materia, en razón de las personas, en aquellas causas civiles entre vecinos de distintas provincias. Pero aquí cabe hacer el siguiente distingo, la siguiente aclaración. Cuando se trata de dos ciudadanos pertenecientes a diferentes provincias que litigan en una tercera provincia imparcial, aquí no resulta competente la justicia federal, por cuanto la garantía de imparcialidad ya está asegurada. Solamente será competencia de la justicia federal cuando el conflicto se sustancie en la provincia en la cual alguno de los litigantes esté domiciliado, porque se corre el riesgo de que el órgano jurisdiccional beneficie al coprovinciano. Ese es el fundamento de la justicia federal, la competencia federal. Otras causas en las cuales resulta competente la justicia federal en razón de las personas se da cuando un Estado extranjero es parte, ya sea como actor o demandado. También en las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Finalmente, cuando una provincia es parte, como actora o demandada, también resulta competente la justicia federal. Cabe aclarar que la justicia federal en razón de las personas es prorrogable a favor de la justicia ordinaria, ya sea expresa o tácitamente, tal como lo explicamos recientemente. La competencia federal no puede ser invocada de oficio y solamente debe ser invocada, alegada por la persona que resulta beneficiada con esta competencia excepcional. Por ejemplo, en una causa ventilada entre un ciudadano argentino y un extranjero. Como el fuero de extranjería ha sido instituido a favor del extranjero para garantizar la imparcialidad de los tribunales, es necesario que esta persona lo invoque. En el caso de un conflicto entre dos ciudadanos de distintas provincias, sustanciado en la provincia en la cual se domicilia el actor, es necesario que el demandado, que es el beneficiario de la competencia federal, sea quien invoque esta. ¿Está claro? Seguimos analizando la competencia federal. Vamos a analizar a continuación la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las causas llegan a este órgano jurisdiccional por dos vías, por vía originaria o derivada. Las causas que son de competencia originaria de la Corte Suprema son aquellas que se interpone la demanda, se sustancia y se decide íntegramente ante la Corte Suprema.
que actúa como tribunal de única instancia, mientras que las causas que llegan a la Corte Suprema vía derivada implica que se han sustanciado y tramitado ante los juzgados inferiores, ante un juzgado federal. Luego, en contra de esta sentencia, se ha apelado ante las cámaras federales y en contra de las resoluciones de estos órganos se interponen recursos que resolverá la Corte Suprema. Analicemos las causales. Competencia originaria de la Corte Suprema. Esta es improrrogable a favor de las provincias. Proceden aquellas causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. También en aquellas causas en las cuales las provincias sean partes. No las entidades autárquicas o descentralizadas ni municipios, solo la provincia. Analicemos ahora las causales de competencia derivada de la Corte Suprema. El resto de las causas, cuando llegan a la Corte Suprema en virtud de recursos de apelación ordinaria en contra de sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelación, o recursos de revisión en materia penal contra las sentencias firmes de la Cámara Nacional de Casación Penal, o bien recursos en contra de las sentencias definitivas de las cámaras federales de la Seguridad Social, o bien recursos extraordinarios deducidos en contra de las sentencias definitivas que dictan los superiores tribunales de cada provincia, o bien por recursos directos, o en casos de recursos de queja por retardada justicia. Como ven ustedes, la competencia derivada procede como consecuencia de la interposición de vías impugnativas en contra de decisiones dictadas por tribunales federales inferiores. Ahora bien, ya hemos desarrollado los conceptos teóricos sobre jurisdicción, competencia ordinaria, competencia federal. Quiero que apliquemos estos conocimientos a la resolución de casos prácticos que se van a plantear en su futuro ejercicio profesional. Caso 1. Eugenio, de nacionalidad argentina y domiciliado en Córdoba, celebra un contrato de locación de servicios con Alberto, ciudadano español. Este último incumple la prestación a su cargo y Eugenio decide iniciar un juicio en su contra. ¿Cuál es el juez competente? ¿Es prorrogable la competencia en este caso? En este caso, el juez competente es el juez federal, por cuanto se trata de un conflicto entre un ciudadano argentino y un extranjero. ¿Es prorrogable? Sí, a favor de la justicia ordinaria. ¿Podría el actor, luego de interponer la demanda, invocar la jurisdicción, la competencia federal? No, esta solamente es invocable por su beneficiario, es decir, el ciudadano extranjero. En este caso, Alberto. Analizamos el segundo caso práctico. La provincia de San Luis decide iniciar un juicio en contra de la provincia de Formosa por cuanto esta última no ha cumplido un acuerdo firmado entre ambas provincias sobre materia civil y comercial. ¿Cuál es el tribunal competente? ¿Es prorrogable la competencia en este caso? El órgano jurisdiccional competente en este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación por competencia originaria, ya que se trata de un conflicto entre dos provincias. ¿Es prorrogable? No, no lo es. La competencia de la Corte Suprema originaria es improrrogable a favor de la jurisdicción ordinaria, es decir, la jurisdicción provincial. Analizamos el tercer caso práctico. La empresa cordobesa El Sol, sociedad anónima, celebra un contrato de transporte de mercaderías con el señor Esteban Sosa, domiciliado en Córdoba. Esta contratación se rige por las normas del Código de Comercio, que es una ley nacional. Se celebra en la ciudad de Córdoba y se cumplirá en la misma ciudad. Ante el incumplimiento del señor Sosa, la empresa El Sol S.A. decide demandarlo ante la justicia ordinaria de la ciudad de Córdoba. Después de la tramitación íntegra de la causa y no habiendo el demandado cuestionado la competencia, el juez, en oportunidad de dictar sentencia, declara de oficio su incompetencia por entender que es competencia federal lo relativo al transporte terrestre. Y como éste reviste el carácter de orden público, corresponde pronunciarse de oficio. Ahora bien, la primera pregunta a responder. ¿Cómo resolvería usted el caso? La demanda y el proceso ha sido correctamente planteado entre la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque si bien se trata de un contrato de transporte, es un contrato que se celebra y se cumple dentro de la provincia de Córdoba, de modo que no se trata de una cuestión competencia de la justicia federal en razón de la materia. ¿El juez puede pronunciarse de oficio? No, porque en este caso se trata de competencia provincial. Si hubiese sido competencia federal, sí, porque esta es improrrogable. 2. Si el demandado fuese italiano, ¿qué tribunal sería competente? En este caso, sí sería competencia de la justicia federal, de un juzgado federal,
pero no en razón de la materia, sino en razón de la persona, porque el demandado es extranjero. B. El demandado contesta la demanda y nada dice con respecto a la competencia del tribunal provincial. Posteriormente, el actor advierte al tribunal que como el demandado es italiano, resulta competente la justicia federal. Usted, como juez, ¿haría lugar al pedido del actor? No. ¿Por qué? Porque la justicia, la competencia federal, solamente debe ser invocada por su beneficiario, es decir, en este caso, el demandado italiano. Si él no la invoca, implica una prórroga tácita de la competencia federal a favor de la provincial. Finalmente, si usted fuese el juez de la causa, al recibir la demanda y advertir que el demandado es extranjero, ¿se inhibiría y remitiría las actuaciones de oficio a la justicia federal? No, por los motivos que explicitamos recién. El demandado, que es el beneficiario, puede prorrogar tácitamente la competencia a favor de la justicia ordinaria. Finalmente, si en el contrato se incluye una cláusula por la cual las partes renuncian al fuero federal y se someten en la justicia ordinaria provincial, ¿podría en este caso el demandado extranjero plantear la excepción de incompetencia y solicitar la remisión de la causa a la justicia federal, fundando su petición en el fuero de extranjería? No. ¿Por qué? Porque ya ha habido una manifestación de voluntad en este sentido expresa, incluyendo una prórroga dentro del contrato, salvo que invoque nulidad del contrato, vicios en la voluntad, vicios en la buena fe. Caso contrario, no. Ahora vamos a dar inicio a lo que es el bloque 3 del módulo 2, organización judicial. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este bloque 3, organización judicial? Primero de ellos es comprender la dimensión y alcance del concepto de juez o tribunal. Comprender la dimensión y alcance de la función del Ministerio Público, ya sea fiscal o pupilar. Conocer la organización judicial e identificar los roles que desempeñan los operadores de la justicia en los distintos fueros, jueces, abogados, Ministerio Público, etc. Ahora damos inicio a lo que es el tema organización judicial. Para poder hablar de la organización judicial, debemos remontar a lo que es el derecho constitucional cuando hacemos referencia a la forma de Estado. La Constitución Nacional establece en el artículo 1 la forma de Estado como la forma federal. Cuando hacemos referencia federal, podemos decir que tenemos dos órbitas de gobierno, un gobierno nacional o federal y una órbita de gobierno provincial. Por lo tanto, también tenemos en la justicia dos órbitas, una órbita nacional o de excepción y una justicia provincial u ordinaria. Acá en estas filminas hice alusión a las palabras de Palacio, que hace referencia a que la administración de justicia se halla confiada a determinados órganos del Estado. Cada uno de estos órganos del Estado está integrado por un conjunto de personas que cumplen distintas actividades. Y todas esas actividades concurren al integral cumplimiento de lo que es la función judicial. La más trascendente de estas actividades está confiada a lo que es el juez. Bueno, acá tenemos lo que es el tribunal. El tribunal puede estar constituido por un sujeto, digamos, puede ser unipersonal o puede ser pluripersonal, que en este caso tiene que estar integrado por la cantidad de vocales que sea impar.
Tribunal proviene de tribuno, tribu. La doctora de la Rúa y la doctora González de la Vega Goppel hacen referencia a un concepto de tribunal. Y dicen que el tribunal es el órgano público que va a integrar la relación jurídico-procesal, es uno de los sujetos necesarios del proceso judicial, y que es establecido institucionalmente para impartir la justicia en el caso. El juez o tribunal tiene los siguientes caracteres. El primero de ellos es que es público, porque, como dijimos, la función judicial está a cargo del Poder Judicial, que es uno de los poderes públicos del Estado Nacional. Después, que es permanente. Esto deriva de lo que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces tienen que ser fijados por ley antes del hecho de la causa. Es la garantía de juez natural. Y la prohibición de crear comisiones ad hoc, comisiones especiales para juzgar casos particulares. Sedentario hace referencia a que el tribunal está sentado en una sede geográfica determinada. Y el cuarto requisito, el último, es que tiene que ser letrado. ¿Qué quiere decir letrado? Que sea un abogado que tenga conocimientos técnicos. El juez tiene que ser abogado y con conocimientos específicos en la materia. El juez tiene distintos poderes, a su vez tiene deberes y tiene garantías. Los poderes podemos decir que son un conjunto de facultades que tiene el juez en el proceso. Tiene facultades tanto decisorias, o sea, de dictar resoluciones en el proceso judicial, que cuando vieron la unidad de jurisdicción y competencia con la doctora Lichtenberg, deben haber estudiado lo que son las facultades decisorias del juez. La posibilidad, entonces, de dictar sentencias, decretos de mero trámite propiamente dichos y autos interlocutorios. Después tenemos las facultades ordenatorias del proceso judicial, que se dan a lo largo de todo el proceso judicial. Es cuando el juez provee las diligencias, las peticiones realizadas por los particulares. Y por último, el juez tiene facultades disciplinarias en virtud del principio de moralidad que rige en el proceso y tiene la facultad de poder aplicar sanciones a aquellos litigantes que actúan en forma maliciosa. Esto está previsto en el artículo 83 del Código Procesal Civil. A su vez, dijimos que también, además de poderes, el funcionario judicial, o sea, el juez, tiene deberes. El deber fundamental que tiene es de administrar justicia en los casos que son requeridos por los particulares. Este deber fundamental de administrar justicia es un correlato de lo que es el derecho que tienen todos los ciudadanos de realizar peticiones ante los órganos jurisdiccionales y que esas decisiones y que el tribunal resuelva sus requerimientos, independientemente de cuál sea el contenido de la resolución, ¿no? Esto es lo que se conoce como acceso a la jurisdicción. Otros deberes con los que tiene el juez, digamos, dentro del proceso judicial, están establecidos en el artículo 155 de la Constitución Provincial. Uno de ellos es que tienen la obligación de comparecer a sus despachos en las horas, digamos, de oficina, a su vez resolver las causas dentro de los plazos establecidos en la ley, y el último fundamental, que esto hace al garantizar el derecho de defensa de las partes, es fundamentar las resoluciones que dicte. El juez también tiene prohibiciones que están establecidas en la provincia de Córdoba, en la Constitución Provincial, en el artículo 156, que prohíbe a los jueces participar en la política, ejercer una profesión o empleo. Este principio, esta prohibición, tiene excepciones a la regla, como por ejemplo ejercer la docencia y la investigación. Tranquilamente un magistrado, un funcionario judicial, puede ejercer también la docencia y la investigación. La tercera prohibición es realizar actos que comprometan la imparcialidad del juzgador. Tenemos a su vez que los jueces cuentan con garantías. Estas garantías tienden a asegurar la independencia y la imparcialidad del órgano judicial. Tenemos una de ellas es la inamovilidad en su cargo mientras dure su buena conducta. Otra es la remoción solamente por causales preestablecidas por la ley, entre ellas mal desempeño de su cargo, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de algún delito. Esto es modo de ejemplos.
y lo pueden consultar en la Constitución. Inmunidad de arresto, al igual que los legisladores, y no disminución de las remuneraciones. Esto también es llamado intangibilidad de las remuneraciones o salarios. ¿Cómo se designan a estos funcionarios judiciales, a estos magistrados? Tenemos distintos sistemas. En el derecho comparado tenemos que puede ser por medio de elección popular, directamente por el pueblo, la cooptación, que es la elección de los jueces por sus pares, el concurso de oposición de antecedentes y la selección por los otros poderes políticos del Estado. Nosotros, en el orden nacional, podemos decir que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son elegidos por vía de selección político. En cambio, los otros jueces son elegidos por vía de concurso judicial ante el Consejo de la Magistratura. En la provincia de Córdoba tenemos la selección, es política, y los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura unicameral. A su vez, se tiene que respetar un orden de mérito que es establecido por el Consejo de la Magistratura, en concurso de oposición y antecedentes. Tenemos cómo podemos remover a un funcionario judicial, a un juez, a un magistrado. En la Nación, al igual que en Córdoba, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al igual que los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, son removidos por medio de un juicio político. Los otros jueces, en cambio, por intermedio del jury de enjuiciamiento. Como dijimos, para remover a un magistrado, a un funcionario judicial, tiene que haber alguna de las causales, darse alguno de los supuestos de las causales predeterminadas. Negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de un delito, inhabilidad físico-psíquica, morosidad. Bueno, la justicia civil en Córdoba, ¿cómo está organizada? Primero tenemos los jueces de primera instancia, las cámaras de apelaciones, que eso sería una segunda instancia, y una instancia extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia. En el proceso civil tenemos un proceso escrito que se caracteriza por ser un proceso de doble instancia, que está organizado jerárquicamente. Los jueces de primera instancia son los que tienen contacto directo con los justiciables y después la Cámara de Apelaciones intervienen por vía de alzada en los casos de los recursos ordinarios, ya sea apelación o nulidad. En este caso se van a revisar los hechos y el derecho. En cuanto a la tercera instancia o instancia extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ o Tribunal Superior de Justicia tiene tanto competencia derivada, en el caso el supuesto de los recursos extraordinarios de casación e inconstitucionalidad, y también tiene competencia originaria, como el caso de la acción preventiva de inconstitucionalidad. ¿Cómo está constituido el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba? Está constituido por 7 miembros que pueden actuar en pleno, o sea, los 7 miembros juntos, o por medio de intermedio de sus salas, que intervienen 3 miembros. Puede ser sala penal, sala civil y comercial, laboral, contencioso administrativa y electoral. Bien, a su vez, el Tribunal Superior de Justicia ejerce lo que es la representación del Poder Judicial por medio de su presidente. Tenemos otros funcionarios auxiliares, tenemos el secretario, el prosecretario, el oficial de justicia y los notificadores y ujieres, que lo vamos a ver en la unidad 10. Otro de los conceptos fundamentales, otro de los organismos fundamentales que intervienen en el proceso judicial es el Ministerio Público. El doctor Palacio nos da un concepto de lo que es el Ministerio Público. Dice que es el conjunto de funcionarios a quienes se le haya confiada como misión esencial la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. ¿Cómo está organizado? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este órgano del Ministerio Público? Algunos consideran que es un órgano extrapoder. Con la sanción en el orden nacional, con la reforma constitucional de 1994, se considera que el Ministerio Público en el orden nacional es un órgano extrapoder. Hay otra teoría que consideran que es un órgano intrapoder. Y dentro del intrapoder tenemos la tesis gubernativa, en donde podemos decir que el Ministerio Público forma parte o depende de lo que es el Poder Ejecutivo,
que fue el caso del Ministerio Público del Orden Nacional antes de la reforma de